Diálogo de saberes. Históricamente, la colonización y el capitalismo han perseguido y destruido sistemáticamente los conocimientos de los pueblos originarios. Las relaciones entre los colonizadores y los otros han sido traumáticas. En América, este conflicto empezó hace poco más de 500 años con el primer encuentro de Europa con las civilizaciones indígenas y resultó en la conformación de una sociedad en la que existe un predominio de inequidad, discriminación y exclusión hacia las minorías, en donde el conocimiento se ha constituido en una forma de legitimar el poder. En los últimos años se ha presentado un creciente reconocimiento del valor y la relevancia de los saberes tradicionales. Esto ha sido posible en parte gracias a la organización de luchas indígenas, afro y campesinas, que ha conducido al establecimiento de múltiples instrumentos de protección y normativas nacionales e internacionales, entre estas la Constitución Nacional de Colombia de 1991, el Convenio número 169 de la OIT, la Consideración 26 del Consejo Internacional para la Ciencia, la Declaración y Programa de Acción de Durban contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en el 2007, entre muchos otros. A pesar de esto, aún existe una alta predominancia de narrativas en la que las otredades son acusadas como responsables de la falta de desarrollo de un territorio y sus saberes calificados como insuficientes, supersticiosos e irracionales. Por otro lado, en el caso en el que ha existido un acercamiento a los saberes tradicionales, ha sido en su mayoría con un propósito mercantilista o utilitario. En varias ocasiones, este tipo de formas de pensar y actuar es promovido en las escuelas, colegios y universidades que se han constituido como espacios de consagración académica en donde se devalúa y menosprecian los conocimientos generados en otros ámbitos. Orígenes de los diálogos de saberes. El concepto diálogos de saberes se fue gestando como una producción colectiva entre los y las educadoras populares de los años 70. En general, quienes se refieren al tema atribuyen el concepto a Paulo Freire, y si bien hay muchos elementos en su planteamiento que aportan a la comprensión de los diálogos de saberes, no se ha encontrado una frase específica en sus obras que haga referencia a estos. Paulo Freire nació en 1921 y murió en 1997. Fue un pedagogo brasileño que fundó la teoría de la pedagogía crítica, donde se busca que se construya sociedad a partir del diálogo y la conciencia de los problemas sociales, donde las dos partes involucradas generan un pensamiento crítico desde las diferentes realidades que viven cada una. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Freire, 1970. ¿Cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar? ¿Y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender? Otro de los exponentes a resaltar es Boaventura de Sousa Santos, un doctor en la sociología del derecho originado de Portugal y partidario de algo llamado la ecología del saber, donde básicamente se pretende valorizar las experiencias humanas y que como concepto se opone a la sociología de las ausencias, la cual expresa que existen espacios abismales entre lo que se considera correcto, como lo son la ciencia o la filosofía, y declaran como incorrecto cualquier otro pensamiento o experiencia, como lo son los conocimientos populares, campesinos, indígenas y las creencias religiosas. En la modernidad, el pensamiento occidental es un pensamiento abismal. En este se separa lo visible de lo invisible. Son divididos por unas líneas inquebrantables que dividen la realidad de la sociedad en dos universos totalmente aislados, donde este lado de la línea es la realidad absoluta y deslegitima todo aquello que pertenece al otro lado de la línea. Sousa Santos, 2013. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. También se debe mencionar a Enrique Leff,
mexicano conocido por su trabajo en la lucha sobre los problemas ambientales, principalmente en América Latina. Lev fue coordinador del programa de las Naciones Unidas llamado Justicia Ambiental, Construcción y Defensa de los Nuevos Derechos Ambientales, Culturales y Colectivos en América Latina. En este se hace una recopilación de las ponencias de diferentes representantes en el coloquio Construcción y Defensa de los Nuevos Derechos Ambientales, Culturales y Colectivos en las Américas que se llevó a cabo en 1988. Su objetivo era que con esta herramienta se lograra abrir un espacio de reflexión sobre los procesos jurídicos y sociales que giran en torno a los derechos de apropiación y gestión del uso sustentable de la naturaleza que deben ser del interés de los grupos sociales y gubernamentales que estén involucrados en el desarrollo de los países involucrados. Bajo el principio de la unidad de la ciencia y la universalidad del conocimiento, se ha homogeneizado la mirada sobre la realidad, generando un pensamiento unidimensional y una vía de un solo sentido en el proceso de globalización económica que une al mundo bajo el signo unitario del mercado. En este proceso se desconoce la diversidad y la diferencia como principios constitutivos del ser, como fundamento de la vida y como base de una democracia fundada en la diferencia y de una equidad social fundada de la diversidad cultural. En el campo jurídico, los derechos individuales vuelven marginales y difusos a los derechos colectivos, aquellos que comparten una sociedad como principios de cohesión y solidaridad social, y a las cosmovisiones que unen la cultura con la naturaleza. La educación al momento de la formación de los nuevos habitantes del planeta, ¿no? de los seres humanos, una nueva concepción del mundo. Porque lo que está en crisis con la crisis ambiental es una crisis del conocimiento, es una crisis de la comprensión misma de la vida y de las condiciones de la vida en el planeta que habitamos. Entonces, por eso esto tiene que llevar a modificar las maneras de pensar, las maneras de actuar, de comportamientos, de actitudes, de relacionamiento, no solamente con la naturaleza, digamos, en sus momentos digamos, más concretos, por ejemplo, no tirar la basura donde no se debe, o cuidar más el agua, o reaprender a apreciar un paisaje, por ejemplo, o amar un árbol, o abrazar un árbol, ¿no? Se trata de un cambio de valores, en esos nuevos modos de relacionamiento con el mundo, con la naturaleza, con los otros. Se trata de aprender a pensar de formas más complejas. Por eso decimos, no es un adicionamiento de materias solamente, sino es una nueva preparación, digamos, del cerebro, de los modos de estar en el mundo. Y eso es una nueva ética, por ejemplo, en esa relación con los otros, nuevos valores. Por eso decimos, no es solamente un problema de reforma curricular como tal, sino es un problema mucho más de fondo. Ahora bien, ¿qué son los diálogos de saberes? El diálogo de saberes se puede entender como un método cualitativo en donde existen unos actores que cuentan con una serie de diferencias específicas en cuanto a historia, cosmovisiones y culturas, entre otros, y a pesar de eso se conocen y reconocen estableciendo un intercambio horizontal de conocimientos y percepciones frente a los problemas y las necesidades de una población, para que de esa manera, en la reflexión colectiva, los nuevos entendimientos, significados y saberes permitan construir prácticas sociales que mejoren el bienestar de los grupos, las comunidades y las personas, con un énfasis en la diversidad cultural. Entonces, a modo de resumen, la metodología consta en una serie de diálogos en torno a preguntas dirigidas a definir un problema, sus causas, sus consecuencias y las propuestas de acciones a ejecutar para resolver el problema. Este tipo de diálogo no niega la simetría de lo sabido, solo niega que se traten en forma simétrica los sujetos intervinientes en el mismo. Para que el diálogo de saberes pueda desarrollarse de manera satisfactoria, es imprescindible que la interacción se base en el respeto de las diferencias, caracterizado por lo dialógico que no invade, no manipula, no impone consignas ni pensamientos ideológicos en el otro.
Con el fin de garantizar esto, se precisa la participación de una persona facilitadora que debe contar con una serie de aptitudes, entre estas el conocimiento profundo de la realidad en la que interviene y de las necesidades de las poblaciones o culturas sobre las que interviene. Tiene que tener capacidad de observar, escuchar, potencial de movilización social, respeto hacia las diferentes culturas, sensibilidad de los sujetos de intervención como sujetos de derecho y no como sujetos de estudio, capacidad de intermediar y resolver conflictos, capacidad para facilitar la traducción cultural y lingüística, participación activa, planificación anticipada, responsabilidad en la supervisión y monitoreo de las sesiones. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de implementar el diálogo de saberes? El diálogo de saberes permite analizar y profundizar cuáles son los problemas en salud u otra área, para así definir cuáles causas se pueden abordar desde lo local y en cuáles la comunidad necesita apoyos desde una intervención externa. Promover la cooperación y el interaprendizaje con la participación de las personas involucradas. Facilitar los procesos de comunicación entre grupos culturalmente diversos, conocerse mutuamente y entender los sentimientos y percepciones de las demás personas. Y finalmente, acordar acciones y compromisos para superar las causas del problema o los problemas que se estén abordando. Aplicación y efectos del tema en Colombia y otras partes del mundo. En la tesis doctoral de Regina Moro Misato Isu, Transiciones educativas en comunidades indígenas de la Amazonía peruana, del hogar a los programas educativos, se habla de diálogos de saberes realizados con las comunidades ashanincas, donde se tenía un problema visible de la baja adaptación de los niños en la transición educativa. Para entender el por qué se podía estar presentando esta problemática, Regina convivió con el pueblo para comprender el contexto en el que vivían, cómo se desarrolla un niño en una familia ashaninka, los papeles que juega cada miembro de la familia, desde los abuelos hasta los hermanos, y todas las posibles problemáticas que podría afrontar cada persona. También tuvo en cuenta los programas educativos que eran ofrecidos a las comunidades, encontrando 3 en total. La comunidad nativa de Tsiriari contaba con un jardín, que es una modalidad escolarizada. La comunidad nativa de Panga cuenta con un pronoe, que es una modalidad no escolarizada. Por último, la comunidad Gloria Bamba cuenta con un IEGECOM, que es una modalidad privada. Durante la investigación, la autora clasificó a los niños en transición satisfactoria y transición no satisfactoria. Para esto tuvo en cuenta 2 dimensiones, de las cuales salieron varias categorías que a su vez se dividieron en diferentes subcategorías. La primera dimensión se denominó vida escolar de los niños, en la que se determinaron las siguientes categorías. Primero, valoración de la educación, en la que se tuvo en cuenta como subcategorías expectativas de los padres sobre el futuro de sus hijos y el aporte de la escuela, y razones por las que algunos niños no asisten o se retiran de la escuela. Segundo, adaptación y permanencia de los niños en la escuela, en la que se tuvo en cuenta como subcategorías comportamientos más comunes de los niños al ir por primera vez a la escuela, características de los niños que se adaptan y no se adaptan con facilidad a la escuela, y características de los niños que transitan satisfactoriamente por el sistema escolar y los que no. La segunda dimensión se denominó percepciones en relación al proceso de transición del hogar a la escuela, en la que se describieron las siguientes categorías. Condiciones de las familias para acompañar la vida escolar de los niños, en la que se tuvo en cuenta las siguientes subcategorías. Requisitos y condiciones que establece la familia para el inicio de la escolaridad, factores que favorecen el tránsito satisfactorio a la escuela desde el hogar y factores que limitan el tránsito satisfactorio a la escuela desde el hogar. Segundo, condiciones en la escuela para acompañar la vida escolar de los niños, en la que se tuvo en cuenta las siguientes subcategorías. Requisitos y condiciones que establece la escuela para el inicio de la escolaridad, factores que favorecen el tránsito satisfactorio a la escuela, factores que limitan el tránsito satisfactorio a la escuela. Para recolectar esta información, la autora tuvo en cuenta el conocimiento del contexto y los escenarios y la observación y documentación acerca de las transiciones del hogar a la escuela. En términos generales, se dio como resultado a la investigación que los niños que lograron un tránsito satisfactorio en el programa educativo tenían características comunes en las que se destacan las interrelaciones positivas y estables con su familia, la seguridad afectiva, más habilidades para comunicarse y autoexigencia para el cumplimiento de sus deberes escolares. En cuanto a los niños con procesos transitorios no satisfactorios,
Se observan también características comunes como la expectativa constante de la aprobación de un adulto, dificultades en mantener las relaciones positivas y un ritmo de aprendizaje lento, entre otras. Como conclusión, se determinó que los papeles de la familia no son los únicos que pueden determinar si un niño o niña tendrá una transición satisfactoria o no. Sin embargo, son importantes, ya que se encontró que en las familias de los niños y niñas de transición satisfactoria tienen una relación basada en la comunicación, en plantear una meta en común acerca del desarrollo de los niños y niñas, a diferencia de las familias de niños y niñas con tránsito no satisfactorio, ya que en estos casos las familias tenían conflictos de pareja, presencia de maltrato psicológico, emocional y físico, y ausencia de metas respecto al futuro del hijo o hija. Lo que somos, lo que soñamos, narraciones de mis abuelos sobre la cultura wayuu. Este es un cuaderno pedagógico que realizaron en Diálogo de Saberes junto con una comunidad wayuu para dar a conocer a los aliyunas, como ellos denominan a las personas occidentales, sobre sus tradiciones, de cómo es su cosmovisión, su lengua, sus sueños y costumbres. Este se divide en 4 partes. La primera es el poblamiento del resguardo, los clanes y la importancia de la lengua. En esta parte se habla de la historia del nuevo asentamiento de los wayuu, que tuvieron que desplazarse hacia el sur de La Guajira por largas sequías que se estaban presentando. También se habla de cómo se formaron los clanes y lo que los diferencia a cada uno, y de la importancia del wayuu naiki, su lengua, como su identidad y lo que los diferencia de los aliyunas y otros nativos. Entre tejidos, vestidos, comidas, juegos y música wayuu se denomina la segunda parte de este cuaderno. Aquí se habla de la importancia que tiene el tejido para las mujeres wayuu y cómo esto mantiene su tradición y cultura. También se habla de la preparación del friche y cómo la llegada de empresas mineras ha hecho que tengan que cambiar su dieta por la contaminación y porque los frutos con los que se alimentaban ya no se dan en el lugar. Se habla también de los juegos tradicionales, como lo son el achimpajarra o lanzamiento de flecha, el ainirrawayasu o lanzamiento con cardón, ainirrawasum aipa o lanzamiento de piedra, chocho o trompo, onojirrawa o lucha libre, asoulayawa o figuras trenzadas, y la wayunquera, que es la muñeca con la que las niñas wayuu juegan. También se habla acerca de la vestimenta tradicional, que en las mujeres es el wayuu shein y su calzado es el wayuu zapatsu. En los hombres el wayuco y su calzado las guaireñas. Se habla también del baile tradicional que hacen las mujeres wayuu, conocido como yona, luego de terminar el encierro, y finalmente de los instrumentos musicales que utilizan normalmente para sus bailes, como lo son el kasha, totoroy y el waawai. La tercera parte se titula Rituales y resolución de conflictos en nuestra cultura. En esta parte se habla sobre el encierro que se realiza cuando una niña está cerca del desarrollo y debe pasar por una transición donde se aleja de la vida social para en un primer momento purificarse y luego comenzar a practicar las tareas de una mujer adulta, como lo es el conocimiento de las plantas medicinales y el tejido, para que en un futuro pueda dirigir y guiar a su familia. También se describe la tradición del matrimonio wayuu, los entierros, la justicia wayuu que es llevada a cabo por los palabreros, quienes poseen una vestimenta diferente, y un wararat o bastón que es representativo de ellos. La cuarta y última parte se titula Saberes ancestrales en la cultura wayuu. Aquí se habla de la importancia de los sueños para los wayuu, ya que es el espacio de diálogo con los antepasados, y además por medio de los sueños las Outsu o Piache adquieren los conocimientos de la medicina tradicional. Para los wayuu hay 2 tipos de enfermedades. Las primeras se denominan ayulé, que son las comunes y se pueden tratar con plantas medicinales, y las segundas son las wanulu, que se asocian a lo sobrenatural y solo pueden ser tratadas por las piache. Estos diálogos se llevaron a cabo durante 2 años con la comunidad, acompañándolos en la resistencia a la multinacional minera Cerrejón, que ha ido dañando más los territorios donde habitan las comunidades wayuu. Es importante no olvidar estos conocimientos ancestrales, ya que es una herramienta fuerte de ellos para defenderse de estas empresas. Papel del diálogo de saberes en la medicina veterinaria. En el campo de la salud, estos diálogos se llevan a cabo mediante la conversación entre actores del nivel médico convencional y el nivel social, manifestando sus puntos de vista sobre una situación particular, intentando evitar imposiciones de argumentos o razones de las partes, buscando reconocer a las personas, sus representaciones y prácticas sobre determinadas situaciones, para que de esta forma se pueda producir conocimientos y prácticas que reflejen los intereses de todas las partes
y respalden resultados mutuamente beneficiosos. En la praxis, se puede lograr una relación médico-cliente caracterizada por vínculos más cálidos y trato humanizado que facilite una mejor calidad de atención a nuestros pacientes no humanos y a su vez incremente la confianza de la población en el sistema de salud convencional, lo cual repercute en beneficios económicos para el profesional veterinario. Conclusiones. Es necesario encontrar una forma de reconocer e integrar los saberes tradicionales y populares con el conocimiento médico veterinario que es enseñado en las aulas universitarias, desligándose de una visión utilitarista de estos saberes. No basta con la aceptación de que existen otros en distanciamiento social o en procesos de subordinación. Es de parte de nosotros, de donde se deben exigir más demandas para minorar nuestra soberbia, nuestra superioridad alimentada por nuestro aparente mayor manejo de la materia y exceso de confianza en el avance de la técnica que se muestra cada vez más eficaz, pero que a la vez inhumana y mejor deshumanizada. Aguirre Lich, 2009.